Bueno, queridos amigos, en este momento quiero compartir con ustedes algo de la palabra de nuestro Dios, conocimiento que por ahí lo tiene nuestro pueblo. En estos días se está hablando de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Y bueno, algunos me estuvieron haciendo unas preguntas. Y bueno, este gráfico en especial no es algo profesional, no es un dibujo hecho a lapicera, a virome. Podría haber hecho algo más lindo, pero por cuestiones de tiempo por ahí lo hice así nomás en un cuaderno para poder explicarlo con más rapidez y ya para que ustedes tengan también el mensaje a mano, ¿sí? Ya que en este día, justamente hoy día domingo, muchos están recordando o conmemorando la resurrección de Jesús. No quisiera dañar a nadie, no quisiera, eh, ¿cómo decirlo? Lastimar a nadie con esto. Simplemente lo voy a explicar y ustedes después van a sacar sus conclusiones, ¿sí? Esto es para que ustedes también aumenten su conocimiento y que todo pueda basarse de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, la iglesia que ha salido de Jerusalén también desde los tiempos de nuestro Señor y los tiempos apostólicos, en estos días ha estado celebrando una de las fiestas de Dios, la Pascua, conocida también en hebreo como Pesaj, también conocida como la fiesta de los panes sin levadura. Y bueno, si quieren saber más sobre eso, les aconsejo que lean Levítico capítulo 23. Ahí aparecen todas las festividades de Dios, ¿sí? Las fiestas son de Dios. Esto dice Levítico 23:1. A veces nos dicen, no, esa fiesta es para los judíos, para los israelitas. Y no es así. Si bien la celebraba el pueblo judío, y la sigue celebrando, ¿cierto? Pues nosotros seguimos guardando las fiestas. En realidad estas fiestas son de Dios. Sépanme disculpar por ahí cualquier sonido de fondo, porque por ahí mi familia anda por aquí también haciendo un poco de ruido. Pero bueno, la idea es que podamos aprender un poquitito más de estas cosas, ¿sí? Porque esto no se aprende en cualquier lado, hay muy poca enseñanza sobre esto, pero solamente quisiera transmitirle y bueno, voy a tratar de hacerlo más rápido para que también este video no sea tan largo. Bien, vamos a la escritura. Mateo capítulo 12, versículo 40. Ahí nos da un inicio, ¿sí? O acá tenemos una base para saber cuántos días iba a estar muerto el Señor Jesús y después de cuántos días iba a resucitar. La creencia oficial, ahora ya voy a explicar un poco esto para que ustedes entiendan mejor. La creencia oficial cree que Jesús murió un viernes, ¿sí? A las 3 de la tarde, fue sepultado y resucitó el domingo, ¿sí? El domingo al amanecer. Bien, esa es la creencia oficial. La idea es ver por las escrituras si esto es así o no. No voy a ser tan claro, quizás no voy a poder dar tanta información porque no quiero que el video sea muy largo. Pero vamos a iniciar con algo. Mateo capítulo 12, versículo 40. Los que tienen Biblia, le aconsejo que busquen y que lo lean, ¿sí? Esto dice el Evangelio según Mateo. Por ahí nosotros a veces no decimos San Mateo, San Lucas, San Juan, porque como no somos católicos, y es un agregado católico esa palabra, nosotros por ahí no lo mencionamos. Siempre decimos el Evangelio según Mateo, el Evangelio según Juan, el Evangelio según Lucas, ¿sí? Y así vamos. Bueno, habiendo dicho esto, quiero mencionar este texto, Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, ¿sí? Bueno, ¿quién dijo esto? Jesús. ¿Por qué? Porque había unas personas, en este caso los escribas y fariseos, que pedían una señal para que Jesús demostrase que él verdaderamente era el Mesías. Y Jesús dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la de el profeta Jonás.
¿sí? Recordemos la historia de Jonás. ¿Cuántos días estuvo en el vientre del gran pez? Y acá dice 3 días y 3 noches. Bueno, así, de la misma forma, 3 días y 3 noches, estaría el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cuando hablamos del corazón de la tierra nos referimos al sepulcro. Eso es lo que trata de decir aquí. Bueno, tenemos 3 días y 3 noches que el Hijo de Dios iba a estar en el corazón de la tierra, sepultado en el sepulcro, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta eso, que el Hijo de Dios iba a estar 3 días y 3 noches, vamos al gráfico que lo he hecho aquí. Para tener en cuenta, ¿sí? Jesús, recordemos que murió un 14 de Aviv. ¿Por qué decimos esto? Porque el 14 de Aviv, de acuerdo al calendario hebreo, y ya le dejo también esto, que ustedes puedan investigar sobre esto, sobre el calendario bíblico, el calendario de Dios, porque Dios tiene su calendario y el pueblo de Israel se maneja con ese calendario, no con el calendario actual, el gregoriano, ¿sí? El que procede de Roma. Nosotros tenemos nuestro propio calendario para celebrar las festividades bíblicas. Si bien hoy nos manejamos de acuerdo al calendario secular, por el tema de los trabajos, horario de la escuela y todo eso, pero cuando llegan los días especiales de Dios, nos manejamos con el calendario de Dios, ¿sí? Y la Pascua se celebraba el 14 de Aviv, el primer mes del calendario hebreo. Éxodo capítulo 12, ahí ustedes van a encontrar información sobre esto, de cuándo se celebraba la Pascua, de qué se trataba, porque la Pascua no se celebraba como el mundo la celebra hoy, con conejos y huevos y esas cosas. No, nosotros no. La Pascua, según Éxodo capítulo 12, se trataba sobre el sacrificio de un cordero que se sacrificaba a las 3 de la tarde, ¿sí? Ese cordero tenía que ser perfecto, de un año. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué ¿qué anunciaba eso? Ese sacrificio del cordero. Recordamos las palabras de Juan Bautista en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29, cuando Juan Bautista le ve a Jesús, cuando viene a bautizarse, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Este Cordero de la Pascua, según Éxodo 12, estaba anunciando al verdadero Cordero de Dios, Jesús. Y así, si ustedes investigan un poco sobre la Pascua en la Biblia, les aconsejo que hagan eso para que puedan entender un poco más. Yo no les voy a explicar todo, porque si no esto se va a hacer muy largo. Así como ese cordero que se sacrificaba el 14 de Aviv a las 3 de la tarde, de la misma manera Jesús lo cumplió, ¿sí? O se cumplió en Jesús, porque esto venía anunciando a Jesús y se cumple en Jesús. Los días de la muerte de Jesús se estaba celebrando, o se iba a comenzar a celebrar, la fiesta de la Pascua. Un 14 de Aviv a las 3 de la tarde se iba a sacrificar el cordero y esa noche se comía el cordero, ¿sí? Bien, pero ¿qué pasó? En esa Pascua Jesús no la pudo celebrar tal como el mandamiento de Dios indicaba, el 14 de Aviv a las 3 de la tarde. ¿Por qué no lo pudo hacer? Si leemos la historia bíblica, dice que Jesús la celebró una noche antes. ¿Por qué? Porque el día siguiente o la noche siguiente, él iba a hacer el cumplimiento de esa Pascua. Entonces, volviendo a esto, el 14 de Aviv, cuando se celebraba la Pascua, nuestro Señor Jesús muere. Ahora explico bien esto. Tenemos que tener en cuenta, según este gráfico, aquí van a ver una luna, no sé si la dibujé del lado correcto o del lado contrario, pero bueno, aquí vemos una luna, un sol, luna, sol, luna, sol, luna, sol, luna, sol, ¿sí? ¿Qué significa esto? Aquí, esto está representando la noche y esto está representando el día, ¿sí? Noche, día, noche, día, noche, día, noche, día. Bien. De acuerdo al calendario de Dios, por eso decía que es importante estudiar esto, el día para Dios comienza aquí, al atardecer. Siempre comienza así el día. El día para el pueblo de Dios, o según el calendario de Dios, comienza con una noche, ¿sí? De 12 horas y con parte del día luz.
12 horas. Recordemos las palabras de Jesús en Juan capítulo 11, versículo 9. Leanlo esto, ¿sí? En lo que ustedes conocen como San Juan. En el Evangelio según Juan, capítulo 11, versículo 9, dice: ¿no tiene el día 12 horas? ¿Sí? Se refiere a esta fracción de 12 horas. Pongamos un inicio de partida. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde es un día de 12 horas. ¿Sí? Un día luz, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? El día no tiene 12 horas en total. Tiene 24 horas. Todos sabemos eso. Pero bueno, para el pueblo de Dios, el día comienza con el atardecer, ¿sí? Con el oscurecer. Cuando inicia la noche, comienza un nuevo día para el pueblo de Dios, para el calendario de Dios. Inicia la noche con una fracción de luz, día luz. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya veo que este video se va a hacer un poco largo, esperemos llegar a los 15 minutos por lo menos. Teniendo en cuenta eso, recordemos que Jesús celebró la Pascua esta noche, 14 de Aviv, ¿sí? Y justamente en esa semana, ese 14 de Aviv cae un día miércoles. Entonces, teniendo en cuenta eso, nuestro Jesús celebra la Pascua acá, iniciando la noche del 14. Pero para el pueblo de Dios y según el mandamiento, la Pascua debía ser celebrada esta noche. Aquí en esta noche se comía lo que es la Pascua, ¿sí? Se sacrificaba el 14, pero a las 3 de la tarde el cordero, y se asaba hasta el atardecer, y esa noche se comía el cordero con hierbas amargas y también con panes sin levadura, como dice el mandamiento. Entonces, teniendo en cuenta eso, vemos por las Escrituras que Jesús muere tal como se sacrificaba el cordero pascual, a la misma hora. Esto hay que buscarlo en los evangelios. Dice que a la hora novena, o después de la hora novena, o cerca de la hora novena, que sería a las 3 de la tarde, Jesús muere. Dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y muere, ¿sí? A las 3 de la tarde, a la misma hora que se sacrificaba el cordero pascual. Por eso nosotros decimos que Jesús cumplió todo tal como la letra decía, como la palabra de Dios decía, ¿sí? Porque todo esto que se hacía antiguamente era una sombra profética del Mesías, y Jesús los cumple. Todos. Dice que es el Cordero perfecto, el Señor Jesús murió sin pecado. Así como el Cordero Pascual debía ser sin defecto, Jesús también fue sin defecto, sin tacha alguna. Entonces muere a las 3 de la tarde. Bien. ¿A qué hora es sepultado? Dice en los evangelios que por cuestiones de la víspera o de la preparación de la Pascua, lo sepultan al Señor rápidamente. ¿Por qué? Porque ese anochecer o ese atardecer iba a iniciar la Pascua, lo que era la fiesta de los panes sin levadura. Esa noche iban a comer el cordero, ¿sí? Pero también a la vez ahí iniciaba un día de carácter sabático, donde no se podía trabajar y hacer nada. Es por eso que apresuradamente bajan el cuerpo de Jesús de la cruz, ¿sí? Aquí está la cruz, de la cruz. Bajan el cuerpo de Jesús rápidamente y lo sepultan. ¿Por qué rápidamente? Porque iba a iniciar la fiesta del Señor. Es un día de reposo este día. Entonces, queridos amigos, aquí hay mucha información. Le aconsejo que indaguen un poco más. Yo no le voy a poder ser muy claro, no le voy a poder explicar todo con claridad. Hay mucha información, mucho dato bíblico. Pero vamos al punto. Decía en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 40, que 3 días y 3 noches iba a estar Jesús sepultado en el corazón de la tierra. La creencia oficial dice que Jesús murió un viernes, ¿sí? Viernes, a las 3 de la tarde. ¿Sí? Supongamos que sea ahí. Supongamos que sea ese día que Jesús muere. Esta es la cruz. Bien, supongamos que Jesús aquí es crucificado. Lo bajan rápidamente en la cruz antes que inicie un nuevo día.
que inicia con la noche, lo sepultan y bueno, ahí tenemos que contar 3 días y 3 noches, ¿sí? Eso es muy importante, es muy fundamental, porque si no se cumplía así, eso iba a demostrar que Jesús no era el Mesías. Entonces sí o sí se tuvo que completar o se tuvo que cumplir los 3 días y las 3 noches, que da un total de 72 horas, ¿sí? Porque 24 más 24 más 24 da un total de 72 horas. Entonces Jesús tuvo que cumplir eso sí o sí, si no, no es el Mesías. Esa era la señal. Supongamos que Jesús día viernes es sepultado y allí comienza el día sábado, porque dice la palabra que después de haberlos sepultado, las mujeres dice que descansaron conforme al mandamiento. Y le aconsejo que busquen también estos textos. Bueno, aquí es sepultado el Señor. Y ahí vamos a ver si tenemos 3 noches y 3 días. ¿Sí? Recordemos que la creencia oficial dice que Jesús resucita domingo. Nosotros no creemos eso. La creencia oficial dice que Jesús resucitó un domingo. ¿Por qué? Porque las mujeres, según Mateo 28, versículo 1, fueron muy de madrugada, aún siendo oscuro. ¿Sí? Por acá, calculemos. Ahí fueron las mujeres y dice que cuando llegaron al sepulcro Jesús ya no estaba. No dice que Jesús resucitó, dice que Jesús ya no estaba. Lean bien el texto, ¿sí? No se dejen engañar. Es importante leer bien las Escrituras. Entonces, digamos que Jesús resucitó aquí antes del amanecer del domingo. Este es el amanecer. Aquí comienza el día luz, ¿sí? Bueno, calculemos. Una noche, un día. Una noche, y aquí Jesús ya resucitó. Tenemos 2 noches y tenemos un día. ¿Dónde están los 3 días y las 3 noches? Eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan. ¿Dónde están los 3 días y las 3 noches? En esta creencia oficial que la mayoría creen. ¿Dónde está? Entonces, esto debe generar duda en nosotros y nos tiene que llevar a nosotros a indagar, investigar, según las Escrituras, qué día es que muere en realidad Jesús. La creencia oficial dice viernes. Nosotros, el pueblo de Dios, creemos que fue otro día. Creemos que fue un 14 de Aviv a las 3 de la tarde cuando el Señor suspira, cuando el Señor muere, ¿sí? Y que ese 14 de Aviv cayó justo un día miércoles. ¿Por qué decimos esto también? El profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27, menciona que a la mitad de la semana, ¿sí? Aquí hice un gráfico, a la mitad de la semana iba a cesar la ofrenda y los sacrificios. Recordemos que en el antiguo pacto se hacía sacrificios y eso iba a terminar un día. ¿Cuándo termina? Con la muerte de Jesús, ¿sí? Y el profeta ya de antemano venía avisando que a la mitad de la semana iba a cesar la ofrenda y el sacrificio. Sí, pero ¿quién iba a hacer cesar eso? La muerte del Señor. Si leemos ahí Daniel 9:27 vamos a entenderlo mejor. Hice este gráfico aquí para que lo podamos entender. Recordemos que el día comienza con domingo, ¿sí? Hablando de la secuencia semanal, los días de la semana comienza con el día domingo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. El sábado es el 7º día de la semana según la palabra de Dios, ¿sí? No es el domingo. Recordemos eso también. Si tienen duda, lean Mateo capítulo 28, versículo 1. Dice que el primer día de la semana fueron al sepulcro y Jesús ya no estaba. Ese primer día de la semana no era lunes, era domingo, ¿sí? Todos saben eso. ¿Pero por qué dice primer día de la semana? Porque en el pueblo de Dios sabemos que el sábado es el 7º día semanal y después sigue domingo, primer día de la semana. Bien, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Cuál es la mitad? Aquí lo fraccioné. 3 días y queda uno libre en el medio, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál es la mitad de 7? Y bueno, miércoles. Nos quedamos con miércoles. Ese día miércoles, a la mitad de la semana, Jesús iba a hacer cesar la ofrenda y los sacrificios. Por eso creemos que ese 14 de Aviv también cayó un día miércoles. Ahí muere nuestro Señor, a las 3 de la tarde. Y es sepultado antes que inicie el día jueves, ¿sí? Recordemos que el día inicia con una noche. Cuando vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1,
En adelante, si leemos todo el capítulo, ahí Dios nos habla de lo que creó el primer día, de lo que creó el segundo día, lo que creó en el tercer día. Y dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. Y fue la tarde y la mañana el tercer día. Y así va siguiendo, ¿cierto? ¿Por qué dice eso? Porque ahí cuando habla de tarde se refiere a la fracción de noche. Dependiendo de las traducciones, también es algo importante. Las traducciones muchas veces nos marean a nosotros. Pero se refiere a la noche y al día. Dice, según Génesis, ¿qué era lo que había cuando Dios se aparece para crear la humanidad? Había tinieblas primero, ¿sí? Entonces dice que Dios separó la luz de las tinieblas, ¿sí? Y a la luz llamó día y a la noche llamó, a las tinieblas llamó noche, ¿sí? Pero primero siempre existió la oscuridad. Entonces, en base a eso, Dios va también formando la secuencia de los días. Inicia con la noche y termina también cuando inicia la otra noche. Así es. Bien, vamos a terminar esto para que no sea tan largo el video. Jesús murió miércoles a las 3 de la tarde y es sepultado antes que inicie el jueves. Y ahí tenemos que hacer el cálculo de los 3 días y 3 noches. Bien, vamos. Jueves, la noche del jueves, una noche. La noche del viernes, 2 noches. Y la noche del sábado, 3 noches. Ahí tenemos las 3 noches, ¿sí? 1, 2, 3. Ahora vamos con las fracciones de días. 3 días. El día del jueves, el día del viernes y el día del sábado. Aquí tenemos 3 días y 3 noches. Jueves, viernes, sábado. 3 días. 3 días y 3 noches. ¿Sí? Eso es lo que nosotros como pueblo de Dios creemos. Esto es una creencia milenaria, ¿sí? Porque desde que murió nuestro Señor Jesús siempre se ha manejado esto. Después, bueno, aparece Roma, las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas también, y comienza a marear un poco al mundo cristiano, ¿sí? Pero ustedes tienen que buscar estas verdaderas informaciones porque está todo narrado en las Sagradas Escrituras. Esto no es nada nuestro. Esto dice la palabra del Señor. Si ustedes quieren saber por qué el día inicia la noche también, lean Nehemías capítulo 13, versículo 19, donde en aquel tiempo en Israel, cuando iba oscureciendo, se cerraban las puertas de la ciudad. ¿Por qué? Porque iba a iniciar un día de reposo. El pueblo de Dios estaba haciendo algo que no era debido. Estaba haciendo comercio, negociando, vendiendo, comprando en el día de reposo. Entonces Nehemías tuvo que mandar cerrar la puerta de la ciudad cuando iba oscureciendo. ¿Por qué? Porque ahí iniciaba el día de reposo, ¿sí? La Pascua, aquí lo sepultan a Jesús rápidamente. ¿Por qué? Porque iba a iniciar la fiesta de los panes sin levadura. Por eso lo sepultan rápido. ¿Por qué? Porque iniciaba al anochecer, ¿sí? Esa noche se comía el cordero. Bien, hoy no comemos el cordero. Hoy lo celebramos de otra manera, la cena del Señor, ¿sí? Antes era cordero, ahora es el pan y es el vino. Y aquí también hay información para ustedes. Una vez al año se hace la cena del Señor. Tiene su fecha y tiene su hora. Es en la fiesta de la Pascua. No es en otro momento, porque el Señor cambia los símbolos. Saca el cordero, lo reemplaza por el pan y el vino. Esa es la cena del Señor, ¿sí? Y representa las bodas del Cordero también, según Apocalipsis capítulo 19. Y cada vez que nosotros comemos del pan y bebemos del vino, la muerte del Señor anunciamos. Pero esto siempre lo hacemos en esta noche, 15 de Aviv. Así que el 15 de Aviv cada uno de ustedes debería conmemorar la muerte del Señor. Esto no se conmemora una vez al mes, ¿sí? Porque hay otras denominaciones que hacen lo que se conoce como la Santa Cena una vez al mes, ¿sí? Y es algo incorrecto. Y encima lo hacen muchas veces a la mañana, ¿no? Recuerden que es una Santa Cena, no es un santo desayuno. Eso también tienen que tener en cuenta. Lo que pasa es que por ahí le llegó mucha mala información, ¿sí? Pero el pueblo de Dios siempre ha manejado estas cosas y lo sabe de memoria. Entonces ustedes también deberían indagar un poco, investigar un poco si lo que ustedes practican está de acuerdo a la palabra de Dios. Y si no, averiguar cómo lo hacía el pueblo de Dios. Recordemos que el pueblo de Dios siempre ha estado en toda la historia, ¿sí? Y esto es el pueblo de Israel.
el pueblo israelita, el pueblo que Dios formó. Dios no formó otro pueblo, ¿sí? Dios no le dio su palabra a otro pueblo que no sea Israel. Lean Salmos 147, versículo 19 para confirmar eso también. Bien, para terminar, hay 3 días y 3 noches desde el día viernes hasta domingo al amanecer. Hagan el cálculo ustedes mismos. Dibújenlo en un cuaderno, en una hoja. Traten de sacar desde el día viernes hasta el domingo 3 días y 3 noches. ¿Hay 3 días y 3 noches? Y después saquen el cálculo también si desde el miércoles al atardecer, que ya inicia jueves, hasta el sábado al anochecer, saquen el cálculo si hay 3 días y 3 noches también. Yo le aseguro que esta información es más correcta, ¿sí? Recuerden, Jesús no pudo estar menos de 3 días y 3 noches sepultado. ¿Por qué? Porque la palabra mismo lo dice. Mateo capítulo 12. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, ¿sí? Es palabra de Dios esto. No podemos decir, no, dice así, pero en realidad no pasó así. No, la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Dios es fiel a su palabra. Si no, estaríamos contradiciendo el carácter de Dios, ¿sí? Dios cumple su palabra. Queridos amigos, bueno, hay mucha información que no le digo. Esto es algo simplecito, ¿sí? Hay mucho más que podría haberle dibujado para que puedan comprender mejor. Pero esto es solamente para que ustedes inicien su estudio, para que ustedes indaguen más, investiguen más. Recuerden, Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, ¿sí? Escudriñen las Escrituras, porque en ella está la vida eterna. No está en lo que yo diga, ¿sí? No está en lo que yo le quiera enseñar a ustedes, porque todo esto ustedes tienen que confirmar con la palabra del Señor, ¿sí? Y le voy a dejar un hecho bíblico para que ustedes también puedan entender lo que yo le estoy diciendo. Hechos capítulo 17, aquí. Menciona sobre el alboroto en Tesalónica. Pablo está predicando por ahí. Y aquí más abajo, en el versículo 10, dice que Pablo y Silas estaban en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, sí, hablando de los judíos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con gran solicitud, ¿sí? Pero fíjense esto, fíjense lo que dice aquí. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Nosotros también hoy, amigos, tenemos que escudriñar cada día las Escrituras para ver si todas estas cosas que yo le estoy mencionando aquí es cierto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que manda. No yo, no mi enseñanza. La palabra de Dios tiene que demostrar esto. Si ustedes tienen un texto bíblico que avale que Jesús murió en viernes y que, bueno, me demuestran que hay 3 días y 3 noches desde el viernes hasta el domingo al amanecer, yo seguramente les voy a creer. Pero como a mí no me da este cálculo, no me cierra, yo no puedo aceptar esto. Además, siempre hemos entendido que Jesús murió un día miércoles y de que es sepultado, ahí contamos 3 días y 3 noches y da hasta sábado al atardecer, 72 horas. Y ese momento es cuando el Señor resucita. Cuando las mujeres van al sepulcro, el Señor ya había resucitado. No dice que resucitó al amanecer tampoco. Ya había resucitado el Señor. Entonces eso también es información valedera que ustedes tienen que investigar. Amigos, voy a llegar a los 30 minutos, pero espero que esto le dé a ustedes un incentivo para investigar sobre estas verdades que están en la palabra de Dios. En lo que no he sido claro, que el Señor les pueda ayudar para que ustedes también lo puedan comprender. Paz a vosotros y que el Dios de Israel los bendiga, y cualquier cosita solamente me escriben y podríamos seguir indagando un poco más sobre la palabra de Dios.